Son alcohólicos, beben demasiado, son brutos. La sonrisa que ahí en el país nadie te la regala. Que le cortan los dedos a sus propios hijos. Somos felices, somos alegres. Yo no quiero quedar pegada en este comentario. Ok. Que Rusia está lejos de estar en el primer lugar de los países en los que más se bebe. Los vasitos de vidrio con vodka adentro y una tapita metálica como de yogur para tomárselo en el momento. Quiero aclarar que no se trata de un chupito. Cuando viví en Moscú también bebía más de lo habitual. Hoy, los rusos son fríos, brutos y alcohólicos. Yo soy Elena Milincic. Y yo, Victoria Aramburu. Y esto es Espías Rusas. Hoy vamos a abordar uno de los mitos más escuchados por todos los que vivimos en Moscú y por los que no también. Los rusos son muy fríos, son alcohólicos, beben demasiado, son brutos. Tal vez tiene que ver con el idioma, no sé, lo vamos a discutir, ese sonido tan hosco que escuchamos en el idioma ruso. Pero bueno, vamos a ir abordando poco a poco cada uno de estos puntos que hemos mencionado al principio. Creo que estaría bien empezar, porque son fríos. No sé qué te parece a vos, Yelé. Lo he pensado un poco y digo, a ver, ¿de dónde viene esta estigma que tienen los rusos, ¿no? De ser tan fríos, y supongo que sí, que podría venir del idioma, pero también yo creo que se trata un poco de la sonrisa que ahí en el país nadie te la regala así por así, ¿no? O sea, tienes que hacer algo, o sea, si es una sonrisa, entonces puedes estar seguro que tiene sentido y que viene de corazón. Sí, es cierto, no regalan sonrisas, pero sí son muy amables y muy cálidos, ya lo hemos dicho en otros episodios. Recién antes de comenzar charlábamos un poco lo que tiene que ver con la demostración física, ¿no? Y esta barrera que hay para tocarse los unos a los otros, que eso tal vez a nosotros como latinoamericanos y a vos como Serbia te llamaba la atención. Bueno, yo he vivido en Moscú 15 años, Vicky ha vivido en Moscú 4, pero tenemos muchos amigos rusos y yo he tenido diferentes visitas de mis amigos rusos a Serbia, y te puedo contar una anécdota. Me acuerdo una vez con una amiga rusa en un restaurante en Belgrado que se le ha acercado la camarera por detrás y le ha abrazado y le ha dicho, bueno, cariño, ¿qué te pongo? Y esta amiga rusa mía se ha quedado así, como se ha paralizado, no sabía cómo reaccionar, no sabía qué pasaba, porque le está tocando a alguien a quien no conoce, ¿no? O sea, era un shock cultural, yo creo, porque esto en Rusia como que no son muy, no sé si puedo decir, no son muy táctiles, ¿no? Esto no... Sí, no son muy demostrativos físicamente. Táctiles me gusta igual esa palabra, me parece que los describe muy bien. A mí me pasó también después de creo que fue mi primer año en Moscú, claro. El contacto físico nosotros estamos muy acostumbrados, entonces en algún punto yo creo que lo extraño o lo extrañaba en ese momento, y me acuerdo de viajar a España y de repente entrar a un local a comprar algo y que la dependienta viniera a preguntarme qué necesitaba y yo tocarla pero en demasía, ¿no? Como, no, tranquila, no, y estaba con un amigo que me decía, no la toques. Y claro, yo estaba tan, no sé, desacostumbrada al contacto físico que se ve que lo necesitaba. Lo mismo me pasaba con los camareros en general, cada vez que iba a un país donde se hablaba mi idioma, que les hablaba demasiado y todos mis amigos me decían, ¿por qué le sacás tanta charla? Está trabajando. Sí, pero porque claro, lo echas de menos en realidad. Sí, la verdad que sí. Hay una cosa sobre los niños rusos que también a mí me llama mucho la atención. Es como que, no sé cómo es en América Latina, en mi país es muy normal que a un niño, a un bebé, le digas como, chuchu, bubu, ¿sabes? Estas tonterías que normalmente la gente hace con los niños. En Rusia esto no existe, o sea, a un niño se le habla como si fuera un adulto. O sea, desde el principio, siempre. Y los niños, yo he visto niños de 4 años que te sueltan un discurso que dices, pero este niño, ¿cuántos años tiene? Porque habla así, ¿sabes? Aparte de poder recitar poemas y no sé qué, es una cosa que está como profundamente en la cultura rusa. Vamos a hablar de la exigencia y de la disciplina, pero recién mencionabas lo de los poemas y me parece que es una buena oportunidad para hablar sobre la sensibilidad rusa plasmada en sus artistas. Seguramente todos los que nos ven sabrán de artistas reconocidos rusos, músicos, bailarines, pintores, escritores. Yo creo que con menos reconocimiento del que en realidad se merecen, pero sí vale aclarar que el pueblo ruso es tan orgulloso de sus artistas que de verdad, por lo menos en Moscú, en San Petersburgo, hay homenajes a los artistas rusos
por ahí estoy exagerando, pero en cada esquina, un monumento, algún tipo de placa conmemorativa, siempre con flores frescas. Hay algo del orgullo nacional plasmado en el homenaje a los artistas que a mí me llama mucho la atención del pueblo ruso y que me parece realmente admirable. Sí, son la nación que más lee en el mundo. Siempre ha sido así y yo creo que ahora, bueno, siempre me parece que en nuestro podcast la palabra que más suena es cambio. Ahora hay un cambio que es negativo. Antes, por ejemplo, hace 10 años o un poco más, si entrabas en el metro de Moscú o en un autobús, lo que veías es a todo el mundo leyendo. O sea, cada uno iba con un libro. Ahora, claramente, los libros se han convertido en teléfonos móviles. Ahora no es tan común, pero sí, para ellos la cultura es muy importante, leer es muy importante y lo vas a ver en cada esquina. Y también cuando te mencioné lo de leer en el autobús, me acordé de un vídeo que hay en YouTube, se puede encontrar, que una persona entra en un autobús y empieza a recitar un poema. A lo mejor dice 2 versos y toda la gente del autobús la sigue. Esto es una cosa que podría pasar fácilmente en cualquier lugar en Rusia. O sea, una persona, bueno, un albañil, un doctor, un ingeniero, todos lo pueden hacer porque tienen esta relación con la cultura y con sus escritores, con la literatura muy Totalmente, fuerte. además también me parece importante remarcar esto de la cultura democrática de algún modo, porque no tiene límites, digamos, en ninguna clase social, por decirlo así. Yo recuerdo que, claro, cuando llegué a vivir a Moscú, una de las primeras cosas que quería hacer era visitar el Bolshoi, como todo el mundo te recomendaba el mejor teatro del mundo y demás. Y recuerdo estar mirando los tickets, son bastante caros, la verdad que es un teatro caro, los espectáculos son muy caros, pero una vez al mes por lo menos hay una entrada popular, por decirlo así, como para que nadie se quede fuera, ¿no? De conocer uno de los edificios más representativos de algún modo de Rusia. Y esto comprobado, hablando con un montón de gente que de repente uno pensaría que no tiene los recursos como para relacionarse con una cultura históricamente elitista, como puede ser la ópera, por ejemplo, no hay un límite ahí. Yo creo que también es interesante ver cómo esta concepción democrática de la cultura es para todos. Sin ir más lejos, el metro, el lujo que hay en el metro de Moscú es digno de un palacio. Y claro, todo el mundo viaja en metro en Moscú. Primero porque es más fácil, segundo porque es muy económico y tercero que está pensado para eso. Yo creo que ahí hay un punto, ¿no? Para hacer. Vuelvo al tema de la sensibilidad y me parece que un pueblo sensible valora este tipo de cosas. Han sido instruidos para valorar las expresiones artísticas de un modo muy trascendental. Es algo que sienten, que llevan dentro y que es muy difícil para cualquier extranjero, incluso si has vivido ahí mucho tiempo, de entender de qué se trata. Yo no diría que son fríos. Yo creo que cada vez mencionamos el Mundial de Fútbol, pero he leído muchísimos artículos en lo que la gente ha venido con un estigma y ese estigma se ha esfumado en el Mundial. Yo creo que los rusos ahí más que nada querían enseñar y querían mandar ese mensaje al mundo, que no somos fríos, somos felices, somos alegres, nos gustaría la fiesta como a todo el mundo. Lo que pasa es que vivían mucho tiempo detrás de las puertas cerradas y a lo mejor no podían enseñar lo que son en realidad y el mundo no entendió, ¿no? ¿Qué es lo que pasando lo que también eran? muchas Pero ahora lo pueden hacer y tienen mucho deseo de hacerlo y de expresarse. Y es un pueblo que ha pasado muchas necesidades también, no hay que olvidarse, ¿no? Un pueblo muy sufrido que de verdad las pasó todas. Esto me parece que es importante a la hora de considerar también ese escudo o ese caparazón, ¿no? Que se les ve en un comienzo respecto de protegerse de los otros. Luego, rascando un poquito la cáscara, es muy fácil descubrir la sensibilidad del alma rusa, pero en principio no es tan sencillo. Se me acaba de ocurrir otro ejemplo de sensibilidad. Hay una costumbre que a mí siempre me llamó mucho la atención que tiene que ver con cocinar o hacer algo con tus propias manos para el grupo en el que estás, por ejemplo en el trabajo, ¿no? Entonces, de repente una vez a la semana o dos, alguien traía algo que había cocinado con sus manos. Y no solamente esto, yo creo que son muy generosos, también lo quería mencionar,
Ahora que pienso sobre esos días de trabajo, días laborales en Moscú, casi cada vez que lo recuerdo, está la comida ahí. Siempre había algo. O sea, la gente cuando vuelve de un viaje siempre trae algo para toda la oficina. Totalmente. Bueno, lo que te iba a contar es esto. Cuando alguien traía algo para comer y, bueno, pasaba por todas las mesas, ¿no? Ofreciendo. Yo alguna vez estaba ocupada o haciendo otra cosa y dije, ay, no, gracias. O, no sé, de repente era algo que a mí no me gustaba demasiado, no me acuerdo. Y recuerdo una amiga, una muy buena amiga rusa, que me dijo, no lo rechaces. No lo rechaces, agárralo aunque no te lo comas, porque es una cuestión de respeto. Y claro, yo me daba cuenta cuando yo llevaba algo que no había nadie que me dijera que no, y me llamaba la atención. Y claro, ahí había una cosa como de sensibilidad de, lo hice yo, ¿por qué no lo querrías? ¿No? Sí, es una cosa de respeto. Y de eso vamos a hablar. Y la única cosa que te pueden rechazar es alcohol. Bueno, claro. Sí, porque, y de eso vamos a hablar un poco más tarde, porque en el país hay mucha gente que no bebe y eso yo no lo había visto en ningún otro sitio del mundo, porque es un retundo, ¿no? Porque se supone que podrían haber tenido problemas con alcohol, ¿no? A mí me gustaría hablar también de la brutalidad esta de rusa, ¿no? De la que se habla tanto, porque yo creo que es un poco forzada en los medios de comunicación. Me he acordado solamente de esta serie, hemos hablado ahora de la cultura rusa, has mencionado al teatro Bolshoi, podemos mencionar al bailarín Baryshnikov, que aparece incluso en la serie Sex and the City, y justamente es la persona que pega a Carrie, ¿no? Es como, a ver, ¿por qué un ruso tenía que ser, no? Es que como que los quieren presentar un poco como si fueran muy brutos. A lo mejor sí que es un artista, es un gran artista, pero de todos modos, bruto sí que es. No, es interesante lo de la brutalidad, porque me parece que la mayoría de la gente desconoce, ¿no? El tema de la educación. Incluso hoy estaba releyendo algunas cosas para el podcast y vi una declaración de Stiglitz, el economista, que decía que uno de los mejores legados de la Unión Soviética era la alta educación que había quedado en Rusia, y eso a día de hoy se mantiene. Si te parece, entramos un poco en ese tema. Yo me anoté un par de datos que me parece que nosotras no somos muy de dar datos así muy concretos, porque nos gusta más la charla y es un poco la idea del podcast, pero me parece que son muy representativos. La tasa de alfabetización en Rusia es cercana al 100%, y cuando digo cercana, es muy cercana, 99,7% alfabetizados. El 54% de la población tiene educación terciaria, o sea, ha cursado educación terciaria en su vida. Rusia ocupa el segundo puesto más alto en educación terciaria de la OCDE, y también es la educación superior, es la tercera mejor del mundo. Atención con estos datos, ¿no? Porque cuando uno dice que un pueblo es bruto, yo creo que habría que replantearse algunas cosas. Es el sexto destino más popular para estudiantes extranjeros. Esto también vale la pena mencionarlo, porque yo por lo menos lo he visto mucho en Moscú. Muchísimos extranjeros perfeccionándose, aun cuando no conocían el idioma. Rusia tiene muchos convenios de becas con algunos países, muchos en Latinoamérica por suerte, y hay muchos latinoamericanos perfeccionando sus carreras universitarias ahí. En Rusia también es muy común tener dos carreras, y yo no sé si ahora hablo de la gente que he conocido durante todos esos años en Moscú, no me acuerdo de las personas que no habían terminado la universidad, o sea, como mínimo tenían una carrera universitaria. Eso, estamos hablando ahora de Moscú. Claramente si dices si son como más de 50 y no sé cuánto por ciento, también me parece mucho. Y como la educación en el país es gratuita, y todavía lo es, y eso es un legado de la Unión Soviética, todos los niños iban al deporte, a pintar, a la escuela musical, y es una tradición que se mantiene todavía dentro de Rusia, ¿no? Las mejores universidades en Rusia son estatales. Yo no conozco a nadie que ha estudiado en una privada. A lo mejor alguna tiene algo de financiación privada, pero las estatales son las mejores. Es que este es el caso todavía. Sí, la educación privada existe, hay que decirlo también. No es que no exista, pero la verdad es que la mayoría no la elige. A mí hay algo que me llamó mucho la atención de las escuelas primarias, es que además les dan las 4 comidas a los chicos. Eso pasan muchas horas en la escuela, y me llamó mucho la atención porque tiene que ver con una
yo creo, con una política educativa igualadora, ¿no? De alguna manera todos comen lo mismo, todos comen, eso es importante, y todos reciben la misma calidad de educación. Esto no es menor, tal vez en Rusia es algo común, pero en Latinoamérica no es tan común en la escuela pública, ojalá lo fuera, pero no es tan común. Y la verdad que alcanzan grandes niveles educativos en la educación pública que les permite además viajar muchísimo luego, ¿no? Porque son profesionales muy buscados los rusos. Los índices de rusos trabajando en el extranjero también son muy altos, además de los que se quedan en el país, sin lugar a dudas. Y eso es lo que me sorprende, porque, por ejemplo, la migración del siglo XX ha sido la migración de la élite cultural. Luego, la fuga de cerebros, ¿no? Entonces, cuando la gente habla de esta brutalidad, ¿dónde habían visto ellos a esta gente, no? Porque si tú, por ejemplo, ahora me hablas de Argentina, de la gente que ha llegado ahí, estoy segura que no era la gente del pueblo que ha huido de Rusia, porque no, o sea, los que huían eran los represados por el régimen, ¿no? Que en realidad significaban algo, que tenían algo en la mente, ¿no? Y un deseo de luchar y de construir algo nuevo, ¿no? Por eso me sorprende que haya este estigma, ¿no? En el mundo sobre los rusos. El estigma igual está como muy ayudado, muy fogoneado por Hollywood. Yo te digo que parece un comentario tonto, pero es un papel fundamental el que Hollywood ha desarrollado respecto de los mitos en general rusos. Si te acordás, en cada película aparece un malo que es ruso, siempre. Siempre los malos son rusos, siempre los fríos, los brutos, los cínicos, ¿no? Que le cortan los dedos a sus propios hijos y demás, son rusos. Incluso a día de hoy, porque lo ves en series que todavía las puedes encontrar en las principales plataformas. Y el tema del ruso y siempre con un acentazo en inglés. Exacto, siempre aparece ahí el ruso rubio y grandote y que parece un poco un robot. No sé, es una cosa muy, muy extraña, que no tiene nada que ver con la historia rusa, ¿no? Me parece que esto también... Sí, todavía muchas veces puedes escuchar cuando dices Rusia, alguien te dice Gulag, que sí, que ha sido una época horrible en la que ha muerto muchísima gente, pero no es el único país que ha tenido una etapa así de dura y represiva, ¿no? Por ejemplo, cuando dices España, nadie te va a responder, dictadura, ¿no? Ellos han perdido porque son otras generaciones, y en Rusia no sé cuántas generaciones ya han pasado y todavía tienen que cargar con esta fama, ¿no? Entonces no sé qué tiene que pasar para que eso se pierda. Sí, Rusia también se ha destacado en la ciencia, lo saben los que nos escuchan seguramente. Hay muchos científicos rusos que han sido galardonados incluso por premios Nobel. Yo creo que es interesante meterse un poquito ahí si seguimos hablando de la brutalidad de los rusos. Hice una lista porque me pareció interesante. El helicóptero, inventos rusos que nadie sabe. Bueno, nadie sabe, no sé. El helicóptero, la cosechadora, el Tetris. Ese para mí es el mejor, de todos los inventos es el mejor, si habré pasado horas jugando al Tetris. El tranvía, el Sputnik, bueno, claro, el satélite, ¿no? La radio y la tabla periódica. Hay más, pero me quedé con estos porque me pareció interesante que quienes nos escuchan sepan que todos estos han sido inventos rusos, que Rusia también se ha sabido destacar en la ciencia, más allá de la coyuntura actual, ¿no? Obviamente, donde la ciencia rusa y la bioquímica rusa está en el tapete y todo el mundo está hablando y opinando de cómo se desarrollan estos avances rusos. Ahora tengo que mencionar yo la palabra Gulag porque no podemos omitir este dato, ¿no? De no decir que muchas de las cosas, muchos de los logros de la ciencia rusa sí que se han producido ahí, que la gente, los científicos han tenido que trabajar, esa era la única manera para ellos de salir de ahí, ¿no? Estaban controlados y tenían que trabajar, pero los logros que has mencionado tú yo creo que son de otra época histórica. Pero te voy a decir que tengo muchos amigos que han ido al mismo colegio que el chico que ha inventado Tetris. Está la escuela Sí, la escuela está en la calle Nueva Arbat y todavía está ahí. Bueno, estuvo hace unos 15 años cuando mis amigos iban ahí, el profesor que era el mismo profesor del chico que inventó Tetris. Están muy orgullosos todos los que salen de este colegio, que es como un colegio especializado matemático, pero te lo van a decir siempre.
Gran invento el Tetris. Hablemos del alcohol, pero antes de meternos en este mito de que los rusos son alcohólicos, les recomendamos a todos y les pedimos, sí, suscríbanse al canal, apoyen el proyecto de La Rueda. Las espías rusas seguimos trabajando muchísimo para ustedes, pero necesitamos esta interacción para seguir adelante. Apóyennos, suscríbanse al canal, pueden dejarnos en los comentarios los temas que les interesen que tratemos y obviamente vamos a estar muy agradecidas. También nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Ahora sí, vamos a hablar del alcohol, que es un temazo. ¿Los rusos son borrachos? ¿Sí o no? ¿Vos qué posición adoptarías si te pongo así blanco-negro? Yo creo que tienen una relación muy rara con el alcohol que a mí no me es cercana. Te voy a decir así de simple, yo creo que un problema existe, yo creo que están luchando contra esto y las cosas han cambiado muchísimo. En los últimos 10 años ha bajado el nivel de intoxicación por un 37%. También la gente bebe desde el año 2000 hasta ahora, la gente bebe 2 veces menos alcohol fuerte que antes. Esos son datos muy importantes. Ahora hay datos que dicen que en Moscú está como en el segundo lugar de las ciudades que más alcohol compran, pero luego estos datos no coinciden con los datos que dan los médicos, que dicen que a lo mejor la gente ahora tiene dinero, a lo mejor tiene su bar, a lo mejor no es el alcohol que se usa todo el rato, ¿no? Y también ha habido un cambio drástico en el alcohol que beben, porque antes siempre era vodka y ahora es vino, ahora existe lo de degustación y es muy interesante esto del vodka porque muchos no entienden que en realidad es una bebida que no tiene ni color, ni olor, ni sabor. Existe solamente para que te emborraches. No está ahí para tomarte un poco, para ver si huele o saborear, no. Yo creo que ahí está la diferencia, a lo mejor, entre cómo beben ellos y cómo beben los otros. Pero también te voy a dar otros datos, que Rusia está lejos de estar en el primer lugar de los países en los que más se bebe. Hay como 15 países europeos. Sí, totalmente. Que beben más. El primero. Sí, Reino Unido, Irlanda, Austria, o sea, todos esos países beben mucho más. Ahora los países escandinavos que están intentando arreglar el problema, que no puedes comprar alcohol a cualquier hora, esto está como muy limitado, la cantidad que puedes comprar, porque están luchando con esto, porque sí que es un problema en su país también, pero luego lo que hacen, esto es muy famoso, son excursiones que hacen porque están muy cerca de San Petersburgo y luego están los países bálticos, o sea, se meten todos en un barco los viernes por la noche y hacen como una excursión, o sea, cruzan la frontera y beben en el mar, o sea, más cerca de la frontera de Rusia y de los países bálticos, porque ahí está permitido. Ahora, es cierto que hay un problema con el alcohol, esto está claro, se ve, hay una relación con el alcohol que, como vos decías, a mí tampoco me es cercana. Yo tengo, recuerdos de ir al supermercado y que vendan los vasitos de vidrio con vodka adentro y una tapita metálica como de yogur para tomárselo en el momento. Eso a mí me sorprendió. El precio del alcohol también me sorprendía. Al final era más barato comprar una lata de cerveza que viajar en el metro. Tienen de verdad un vínculo con el alcohol que, como vos decías, por lo menos no es cercano. Incluso en el trabajo está presente a la hora de, en el periodo de contratación, cuando de repente tenés que firmar un montón de papeles, ¿no? Y todo esto te comprometés a no asistir bebido a trabajar. A mí eso me llamó mucho la atención, por lo menos en Argentina no existe porque es una obviedad. Acá había como una condición muy, muy firme, muy clara, porque se ve que era un problema habitual. No sé si ahora tanto como antes, pero históricamente sí lo ha sido. También leí mucho de la relación de los rusos con el alcohol y había una teoría que me pareció interesante mencionar que tenía que ver con la depresión post-Unión Soviética. Hay que recordar que Rusia
cambió de una manera radical su manera de organizarse una vez caída la Unión Soviética, y hay mucha gente que no logró adaptarse al capitalismo y al nuevo sistema, ¿no? Y esto generó mucha depresión y mucha gente que se queda como afuera del sistema, esto seguramente les sonará, y que ha encontrado en el alcohol una manera de no sentirse tan mal, lo cual obviamente no está bien y obviamente atenta contra la salud, pero ha pasado, ¿no? Hubo mucha gente con depresión luego de la caída de la Unión Soviética, y esto también se relaciona con los índices de alcoholismo. Quieras que no, hay que pensarlo en esos términos. Como vos decías, cambió bastante, la gente empieza a tener un poco más de conciencia y también a beber de otra manera, no a dejar de beber, sino a beber, a tener cultura alcohólica, a beber mejor calidad, a beber en situaciones, o sea, no todo el día, sino en una situación de festejo o de celebración. Me parece que es interesante no negar que hay un problema de alcoholismo, porque sí lo hay. Hay una relación con el alcohol que es bastante particular, por decirlo así, pero no creo que sea una buena descripción decir los rusos son alcohólicos. Has mencionado la depresión. Yo creo que no tiene que ver solamente con esa época postsoviética. Yo creo que también puede tener algo que ver con el clima en el país, porque en el norte se bebe muchísimo más. Luego tenemos pueblos autóctonos en Rusia que no tienen las mismas defensas y que, bueno, se enganchan mucho más rápido al alcohol. Creo que las cosas han cambiado mucho también con ayuda del Estado, porque están controlando ahora la calidad de alcohol. Porque yo cuando llegué a Rusia, estamos hablando del año 2002, en las noticias todo el rato aparecía que no sé cuánta gente ha muerto por intoxicación, porque había muchas fábricas clandestinas que producían alcohol y la gente se moría, o sea, ponían etanol, no sé qué ponían, y de verdad era un problema gravísimo en el país. Esto ya no existe, y por eso digo que según los datos del Ministerio de Salud hay como 37% menos de intoxicaciones que antes. Era un problema grave. Yo creo que el problema con el alcohol existe todavía, pero lo bueno es que, como hemos hablado de la educación gratuita en el país, también podemos mencionar que la salud también, todo esto es gratis. El sistema sanitario es muy bueno en Rusia, y también existen programas para ayudar a esta gente. Me parece interesante lo que decías recién del clima, porque hay que ser honestos, ¿no? También la falta, no solamente es el frío, sino la falta de sol. Yo cada vez que decía que vivía en Moscú, todo el mundo lo primero que te dice es el frío, y en realidad yo creo que el principal problema es la falta de sol. Eso hace que uno tienda a deprimirse por la falta de vitamina D, y mientras vos hablabas yo pensaba, a mí también me daban más ganas de beber, es la verdad. No hay sol, tenés muy pocas horas al día de luz, y claro, se hace de noche muy rápido, entonces es bastante fácil caer en esa tentación. No estoy promocionando nada ni diciendo que esto está bien, yo cuento mi experiencia, y yo creo que cuando viví en Moscú también bebía más de lo habitual. No soy una gran bebedora, ni mucho menos, pero la verdad que en Moscú se prestaba, ¿no? También, y hay algo de sacarse el frío con el vodka que también funciona, esto no lo vamos a negar. Claro, es que te calienta, y es verdad. Cuando hablabas de esos vasitos que se podían comprar en el supermercado, quiero aclarar que no se trata de un chupito. Estamos hablando de un vaso. Estamos hablando de un vaso, porque los rusos miden alcohol por gramos, y cuando lo piden en un restaurante dicen, bueno, tráeme 100 gramos. Eso serían como 4 raciones, supongo, como 4 chupitos o más. Pero es algo que podrían tomar así como de golpe, ¿no? ¿Ves? Como cuando vives ahí, algunas cosas como que ya las ves normales, porque cada vez entras en el supermercado y están en la caja. Es este tipo de promoción, ¿sabes? Como si te ha olvidado algo, pues ahí es como los chicles y los pequeños esos vasos de vodka que puedes comprar. Vamos llegando al final de este nuevo episodio de Espías Rusas. Obviamente esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras, y también esperamos que nos digan de qué les gustaría que hablemos, cuáles son sus curiosidades, sus intrigas sobre Rusia, que claro, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para abordarlo de un modo integral, contándoles todas las anécdotas como siempre. Los esperamos en nuestro canal, en todas nuestras redes sociales, saben que ahí pueden acceder a nosotras, y esperamos también su apoyo. Gracias por ver Espías Rusas. Hasta el próximo sábado.